misericordia, porque no hay nadie como tú. Padre, hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos hables a través de la palabra. Guíanos, dirígenos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, que podamos levantar las alas y ser llevados por el Espíritu a los lugares que tú quieres que seamos, Señor, llevados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Padre, no queremos estar iguales, sino queremos ser edificados en la verdad de la palabra de Dios. Queremos ser edificados, Señor, en la plenitud de Cristo. Para, Señor, estar listos, edificados para cuando Cristo venga. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, el título del mensaje es, vamos a hablar de la parábola del sembrador. Todos la hemos escuchado, todos la hemos leído, ¿verdad? Es parte del Evangelio, aun cuando estabas en la religión tradicional, la escuchaste muchas veces. Pero hoy quiero enseñarte lo siguiente. El tema se titula Advertencia para la segunda venida de Cristo. Advertencia para la segunda venida de Cristo. Tú y yo sabemos que Cristo está a punto de regresar. Bueno, si no lo sabías, te lo estoy notificando. El Señor está a punto de regresar por su iglesia, ¿verdad? Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 8. ¿Estás ahí? Debe de aparecer en las pantallas en un momento más. Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 8, dice: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Di conmigo, junto al camino. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se quemó. Di conmigo, pedregales. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Di conmigo, espinos. Y di conmigo, buena tierra. La parábola del sembrador se centra en 3 ejemplos que el Señor hace para una conclusión. ¿Cuáles son 3 ejemplos? Uno, la semilla que es sembrada junto al camino. Di conmigo, no es lo mismo estar en el camino que junto al camino. El claro ejemplo es uno de los ciegos que dice: y estando el ciego en el camino, junto al camino, se acercó con Jesús y le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después, cuando recibe la sanidad y la palabra de parte de Jesús, dice la Biblia que entonces el que era ciego estaba ya en el camino. ¿Estamos acá? Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos al lado del camino. ¿Cuántas veces oíste hablar de Jesús? ¿Cuántas veces te compartieron de Jesús? ¿Cuántas veces escuchaste que alguien te compartiera del amor de Dios, pero no quisiste? Estabas junto al camino, cerca. Decías que no, pero ya estaba cerca del camino, porque Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito para ti. Dios ya te había echado el ojo y Dios ya te había elegido y te había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tú fueses hijo de Dios. Pero estabas junto al camino. El segundo ejemplo que nos da la palabra, que nos da Jesús, es la palabra que es sembrada en pedregal, en muchas piedras. Alguien como yo que sepa mínima cosa de sembrar y cosechar en la tierra natural. Yo sé muy poco, pero la lógica impera que si siembras en pedregal no va a crecer, no va a dar fruto, no va a ser productivo. Y el Señor Jesús hace este segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es con los espinos. La tierra estaba más o menos buena, pero estaba cerca los espinos, y cuando iba a crecer el fruto, los espinos la ahogaron y pereció. Y finalmente la conclusión es: pero hubo una semilla que se sembró en buena tierra, y esa tierra dio fruto abundante, al 100 por uno, al 10, al 20, al 60 y al 100 por uno. Y muchas veces escuchamos este mensaje
respecto a cuando predicamos la palabra. Y muchos dicen, bueno, es que cuando predicas la palabra te vas a encontrar con alguien que esté junto al camino y no va a querer nada. Te vas a encontrar con otro tipo de persona que va a escuchar la palabra y va a ser como el empedrado, que va a estar pues, un poco, va a recibir la palabra, irá a la iglesia una que otra ocasión, pero se irá porque no dio fruto. Y por lo igual el tercero, vienen los problemas y aflige lo que Dios quiere hacer y se va. Pero habemos unos cuartos que sí permanecemos, los que fuimos sembrados en buena tierra. Di conmigo, esto no es así. Porque eso significa, escúchame, porque si fuera respecto al evangelio, o al evangelismo, mejor dicho, si fuera esto respecto al evangelismo, significaría que Dios no sabría quién es el que va a ser salvo. ¿Estamos de acuerdo? Y sería un volado. Si recibes, eres salvo. Si no recibes, no eres salvo. Pero tú y yo no recibimos de Cristo porque nosotros quisimos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convenció de pecado. ¿Estás acá? Cuando alguien te compartió de Cristo, no fue por mutuo propio. No fue porque hoy dijiste tú en tus propias fuerzas, oh, soy un pecador, no sirvo para nada y me voy al infierno, necesito a Jesús. No, fue que el Espíritu Santo en su misericordia nos mostró en nuestro corazón que éramos pecadores, que no teníamos esperanza y que íbamos a ir al infierno. ¿Estás acá? Entonces, ¿qué significa, pastor, la parábola del sembrador? El Señor Jesús le explica en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. Dice, hoy, ¿estás ahí? Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Debe de aparecer en la pantalla. Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, di conmigo, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién? Lucifer, Satanás. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Di conmigo, la tierra es mi corazón y mi misma vida. ¿Ok? El primer ejemplo que nos da Jesús es de la gente que recibe la palabra junto al camino, es de que viene el malo, viene Satanás y se roba lo que Dios había puesto. Vamos a explicar qué significa eso, ¿verdad? Porque no significa que Dios ponga y el diablo lo quite. ¿Quién es más poderoso? Dios. 20, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. ¿Cuántos recibieron la palabra con gozo? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Di conmigo, llamarada de petate. Traducido al mexicano, ¿va? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero aquí escucha, aquí hay una diferencia. Aquí la palabra no fue robada. ¿Estás acá? Aquí la palabra no fue quitada. Aquí dice tropieza, mas no dice cae, o no dice se va al hoyo o se va al infierno. Sencillamente tropieza. Por eso se refiere a la iglesia. Yo te voy a explicar los tipos de cristianismo que hay, a dónde tenemos que crecer. Hay tipos de cristianos que están junto al camino, hay tipos de cristianos que están en el camino de las piedras, y el tercero, que es los cristianos que están junto a las espinas, o los cristianos renovados. Di conmigo, renovados, que estamos en tierra buena, donde vamos a dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Di conmigo, el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Aquí, dime qué demonios tiene que ver el diablo. En el único que tiene que ver el diablo es en el primero. ¿Estás acá? En el segundo tiene que ver el diablo. ¿Qué es lo que roba el gozo? Las aflicciones. ¿Sí o no? Y en este tercer ejemplo, en el que está sembrando sobre espinos, quiero que se lo imaginen. ¿Ok? Aquí está una tierra sembrada
junto al camino. Aquí sembraron en piedras y acá sembraron en... Y esta plataforma es la buena tierra, donde estoy yo. Sí, pues es que uno le tiene que echar ganas. O sea, para estos efectos Dios tiene la buena tierra. O sea, será un terrenote, ¿verdad? Mucha risa. Han de estar muy exquisitos ustedes. Vamos adelante. El que fue sembrado, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Di conmigo, oye. Voltea con el que está a tu lado, dile, oyes, oye. Más bien, oye, oyes. Este es el que oye. ¿Y cuántos glorificamos a Dios por lo que sigue? Y entienden. ¿Cuántos están frustrados porque no entienden la palabra? Es que leo y no entiendo. ¿Estás acá? Tú estás plantado junto a corrientes de agua, en buena tierra. Y hoy te digo de parte de Dios que vienen días donde abrirás la Biblia y Dios te enseñará y entenderás. Amén. Amén. Y este que fue plantado sobre buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos quieren producir a 30 por uno? Yo no. ¿Cuántos quieren producir a 60 por uno? No. ¿Cuántos quieren producir a 100 por uno? Un negocio, ¿cómo es más eficaz? Cuando tienes el 20% de utilidad, el 60% de utilidad o el 100%. Así es como tenemos que dar fruto. Al 100 por uno. Al 100 por uno. Vamos a la explicación. Número 1. La palabra junto al camino. La palabra junto al camino nos va a dar una revelación. Di conmigo, revelación. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús tiene, o el cristianismo, Cristo tiene 3 pilares. ¿Cuáles son los 3 pilares? Fe, esperanza y... Otra vez. Ok. La palabra junto al camino va a traer una revelación del amor. La palabra junto al camino va a traer una revelación ¿de qué? ¿Por qué? Porque tú y yo en otro tiempo estábamos junto al camino. Tú y yo en otro tiempo estábamos lejos de las promesas. Pero por el amor y la misericordia de Dios, Él nos trajo al camino. Por la fe, la misericordia, la gracia del Señor Jesús, lo que en otro tiempo era fuera del camino, ahora en Cristo estamos dentro del camino. Por eso este primer ejemplo que da el Señor Jesús nos va a traer la revelación del amor. Ahora, dice, voy a leerlo nuevamente, tácitamente, versículo 19, Mateo 13, 19. Lo podemos poner en la pantalla, por favor. Mateo 13, 19. Vamos al primer ejemplo. Cuando alguno oye la palabra del reino, di conmigo el evangelio. Dice, y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Definitivamente tiene que ver con la gente que nunca nació de nuevo. Sí, con la gente que no nació de nuevo. Si notamos las características que nos da el Señor Jesús, nos dice, alguien escucha la palabra y no te escuché. A diferencia de la tierra o de la semilla que fue plantada en buena tierra, dice, oye y... Hay una contradicción, ¿verdad? O no contradicción, más bien una antítesis. Los que no entienden son los que están junto al camino, y los que sí entienden o sí entendemos que estamos en la buena tierra. Los que nunca entendieron, llegó el malo, y lo que habían escuchado lo tomó y se lo llevó. Por una sencilla razón, no entendieron. ¿No qué? ¿No qué? Pregunta, ¿fue por poder desviarnos? ¿Por qué fue? Porque no entendieron. No entendieron el tiempo de su visitación. No entendieron que Jesús tenía un plan. No entendieron que Dios tenía un propósito. En una ocasión Jesús, que estaba frente a Jerusalén, a la ciudad grande, hermosa y preciosa,
de Jerusalén, la tierra santa. Y Jesús da una profecía terrible contra la tierra de Israel. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa será hecha desierta. Y 40 años después fue destruido Jerusalén. Dice: y no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Bueno, y en el año 70 el general Tito Vespasiano destruyó toda Jerusalén, devastó el templo. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo: Jerusalén, Jerusalén, por cuanto no entendiste el plan de Dios, vas a ser destruido. Mucha gente dice: es que ¿por qué Dios es malo y permite la hambre en África? ¿Por qué Dios es malo y permite la decadencia en los países musulmanes? ¿Será que Dios es malo o será que no entienden que hay un Dios? ¿Qué es la oscuridad? Digo, la ausencia de la luz. Y muchos de esos países que viven en situaciones terribles están en oscuridad porque han rechazado la palabra de verdad. Amén. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Bueno, un segundo antes. Pónganse de pie, por favor. De pie un segundito. ¿Tienen sueño? No. ¿Ya se aburrieron? No. A veces cuando veo que alguien se está durmiendo, digo: ¿de verdad no te la aburrido? No. Y a veces me meto en internet y escucho unos que sí predican bien aburridos y digo: ¿y con eso no se duermen? ¿Y por qué conmigo sí se me duermen? ¿Se desvelaron ayer? No. A ver, vamos a hacer ejercicio. Vamos a la mano. 1, 2. Ya, listo. Siéntense atrás, por favor. Vamos a ver como en la escuela. Cada vez que vea que alguien se duerme, opción A, todos nos levantamos, o opción B, voy a tirar una pistola de agua y lo voy a disparar. ¿Cuál quieren? ¿La pistola de agua? Sí. ¿Pero qué tal si se ofende el que mojo? No. Pues ¿para qué se duerme? ¿Verdad? No regaño al que se porta bien, ¿verdad? ¿Alguien ha dado clases aquí? ¿Quién ha dado clases? ¿A quién se regaña? Pues al alumno, ¿va? Pero, obvio. Pero, ¿al que lleva la tarea o al que no la lleva? Pues al que no la lleva, ¿va? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Alguien me decía apenas que una familia de acá, que su hijo tiene unos amigos que me conocieron a mí en mi etapa de docente. Y le dijo: no, mi pastor es el pastor Job Rodríguez. Y el chavo le decía: bien buena onda. Y dice: no, hombre, sí, bien enojón. Bueno, pues que no llevo. Me conocían en mi faceta de docente. Y aparte, pues si se portaban mal, pues tenía que ser mano de hierro, ¿o no? Entonces, no los voy a regañar a ustedes, pero sí voy a tener la pistola de agua, ¿les parece? Sí. Bueno, no me voy a equivocar nada, de veras, imagínense. Bueno, vamos adelante. Ok. Quiero que pongas mucha atención porque quiero transmitirte esto por los próximos 20 minutos. Ya sé que me dicen que cuando digo que predico 20 minutos me aviento 2 horas. Lo sé, estoy consciente de eso. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más concentrado posible. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla a su campo. Ahora, versículo 19, 13-19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la... viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Escucha. ¿Cuál es la manera en que el malo te puede quitar lo que Dios tiene para ti? Una, por tu poder. Opción B, porque es terrible. Opción C, porque anda como león viene buscando a quien devorar. ¿Por qué es la manera en que ya no te puede robar lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué no qué? No quieres entender la palabra. Por eso. Porque no se entiende la palabra. Porque aunque está siendo instruido, enseñado y la mente renovada, queremos volver a los movimientos religiosos de derrota y de fracaso. Un día que alguien me dijo: pastor, enséñame la Biblia, por favor. Yo le empecé a enseñar. Y se levantó enojado y me dijo: es que pastor, es que lo que usted me está enseñando a mí nunca me lo habían dicho, me enseñaron todo lo contrario. Y luego, yo te estoy enseñando con la Biblia, pero es que a mí no me enseñaron eso. Bueno, ¿le vas a hacer caso a lo que te enseñaron o le vas a hacer caso a la Biblia? Pues es que, y se retorció, pues hasta de acá de mí. Ahora, tú y yo, ¿qué le vamos a hacer caso a la Biblia o al hombre?
Si tú y yo logramos entender, caminaremos en victoria y nunca, jamás perderemos nada de lo que Dios nos ha dado. Porque esa es su promesa. Vamos. Juan 10 y 11, alguien que me ayude a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10 al 11. Bien fuerte, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por los ovejas. Este versículo nos da el ministerio del diablo. Y conmigo, el ministerio del diablo. ¿Cuál es el ministerio del diablo? Él vino para robar, para matar y para destruir. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El primer ministerio de Satanás es robar, es quitar lo que no le pertenece, es despojar lo que Dios ha dado. A diferencia de Jesús, que Jesús no viene a quitar, Jesús viene a dar de lo suyo propio a la iglesia. El diablo quiere robar, pero Jesús da de lo suyo. Jesús dice, porque tomo del Padre y os lo doy. La gran diferencia. Destruir los sueños, destruir las familias, destruir los propósitos. Pero ¿sabes sobre qué nos destruye? Sobre los ignorantes. ¿Sobre qué? Robar, matar, destruir, matar el alma, matar los sueños. ¿Cuántas veces te levantas con emoción y dices, hoy va a ser un gran día, pero vienen circunstancias y te roban los sueños? Quítenme el trauma nomás a mí. A veces vengo en la mañana bien ungido, hablé con el Señor y hoy va a ser un gran día y todos llegan tarde. ¿No? ¿De qué se trata, Señor? Pero ¿cuál es la posición del diablo ahora? ¿Cuál es la posición del mal? Ayúdenme. Isaías 27:1. Les voy a decir yo, don Martín, hermano, Isaías 27:1. ¿Quién más? Levante la mano, ¿quién más trae Biblia? Para no agarrar no caer. Héctor, Ezequiel 28:19. Levántame la mano, déjenme la arriba, ¿quién más trae Biblia? Que quiera leer. Hermano Martín, Isaías 27:1. Hermano Héctor, Ezequiel 28:19. Hermana Silvia, media hermana, Juan 12:31. Edgar, Juan 16:11. Julio, Colosenses 1:13. ¿Ok? Repito, Isaías 27:1. Don Martín, Ezequiel 28:19. Héctor, Silvia, Juan 12:31. Edgar, Juan 16:11. Y Julio, por favor, Colosenses 1:13. No se distraigan, por favor. Colosenses 1:13. Escuchen, esta es la posición del malo después del Calvario. ¿Ok? ¿Después de cuándo? Del Calvario. Ok. Si en aquí leemos un versículo donde diga que el diablo tiene poder para destruir a la iglesia, me lo hacen saber y vuelvo mis maneras. No puedo decir los hábitos, porque no son hábitos. ¿Saben qué son hábitos? Hay un video que tengo cara de padre. No, de padre de familia. De Juan, ave, vamos, empecemos. ¿Cuál es la posición del diablo? Isaías 27:1. Fuerte, por favor. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán serpiente cortosa, y matará al dragón que está en el mar. Wow. En aquel día, Satanás, Dios queda con el dragón. Con la espada, ¿qué? ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Si dice así. ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Matar. Digo conmigo, matar. ¿A quién va a matar Dios? Al diablo. Entonces, donde tú y yo vivimos, el diablo que está. ¿Es lo mismo derrotado que muerto? ¿Es lo mismo expulsado que muerto? ¿Es lo mismo atado que muerto? ¿El diablo está aquí? Y conmigo. En nuestro reino, donde tú y yo vivimos. Allá no, allá está vivo. Con los hijos de desobediencia, allá opera.
nuestro reino. Vamos acá. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Otra vez. Espanto serás y para siempre ¿qué? Dejarás de ser. ¿Y para siempre qué? Dejarás de ser. ¿Para siempre qué? Dejarás de ser. ¿Y por qué tú le tienes tanto miedo al diablo? ¿Por qué roba la semilla de bendición? Porque está junto al camino, no entendieron, el malo vino y se la llevó. Pues sigue, tú tienes tu casa reforzada con la última tecnología y un raterillo que quiere meter a tu casa abajo de él. ¿Por qué? Está blindada. Pero ¿qué tal si tú te encuentras al raterillo? Y le dices, oiga, está reforzada mi casa, pero le presto la llave para que entre. ¿Va a poder entrar? Sí. ¿Por qué? Juan 12:31. Ahora, en ese juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué? Será echado fuera. ¿De dónde estaba? ¿Hacia dónde fue echado fuera? El príncipe del mundo ha sido juzgado de esta semana. Tú y yo, dice la Biblia, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora tú y yo ya no vivimos, los que hemos sido renovados, no todos, los que hemos sido renovados, lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas de Satanás al reino de Cristo. Y es echado fuera Satanás del reino de Cristo, donde tú y yo estamos, es echado fuera que viva en el reino del mundo, donde Él sí es el príncipe, pero donde tú y yo no vivimos. ¿Estás acá? Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido acusado. ¿Satanás ya fue qué? Juzgado. ¿Satanás ya fue qué? Juzgado. ¿No? ¿Por qué tú le tienes tanto miedo? Dí conmigo, no. Dí conmigo los de frente. Colosenses 1:13, por favor. Ahora, perdón. Ahora, ¿está hablando el pastor o está enseñando la Biblia? Dice que viene con enseñanza de 2000 años. Yo lo sé. Eso no significa que sea verdad. Y si tú y yo somos reformadores, tenemos que reformar el conocimiento y enseñar la verdad de la Biblia. Pastor, es que no te des una película de terror y está bien fea. Hay una película que se va a estrenar, no la vayan a ver. Yo les recomiendo que no la vayan a ver. Se llama Exorcismo en el Vaticano. No la vayan a ver. Bueno, si la van a ver, después no vengan conmigo porque la veo mucho. Dice el eslogan de esa película: Satanás juró que estaría en cada sala. Satanás juró que estaría en cada función, en cada sala. Seguramente mucha gente que antes se va a hacer una función. Ellos sí pueden estar poseídos, ellos sí, porque no están cubiertos, no están protegidos, no tienen la cubierta, no tienen el campo de fuerza. ¿Sí les explico? La única forma en que tú quites el campo de fuerza es que tú le des allá al diablo. Nada más. Perdón, Julio, por favor. Uno se ha librado de la potestad de las tinieblas y ha dado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado del poder del diablo. ¿Qué poder tiene el diablo contigo? ¿Ah? ¿Por qué? Y la gente ignorante que va a una limpia y que va a esto y que va a lo menos a la verdad que es la Biblia. Este pastor suena tan inverosímil, suena tan increíble que sea tan sencillo. Es tan sencillo para ti, pero fue glorioso para Cristo. Porque esta victoria Cristo nos la dio, no es por nuestra linda cara. ¿Estás acá? Fue porque el Señor venció al enemigo en la cruz del Calvario. Por eso el diablo que tenía poder, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a dónde. Ahora, ¿dónde vivimos? Pastor, entonces, ¿por qué me pasa tanta cosa?
cosas porque Dios tiene un plan y un propósito y quiere forjar tu carácter. No es el diablo, no. Bueno, a veces el diablo interviene porque Dios le da permiso. Tú lees Job 1 y se vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios que se supone que también venía Satanás. Y Satanás le dijo a Dios, Dios dijo a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿ya contemplaste a mi siervo, guapo, güero, bonito, ungido, apóstol y profeta Job? Se te ríe. Es la versión Job que dice, y ahí va a hablar Satanás. ¿Qué pasó? Entonces tú eres Satanás, aquí está que con razón, hijo. A ver, dice, es que Satanás fue y tentó a Dios. ¿Sí fue así? Léelo por otro lado. ¿Quién cuchilló a quién? Dios. Ni quien lo pegara. Y va a acabar Dios y ya me pegó. Pero ni agua daba. Seguramente Job lo conocía. Perdón, seguramente Satanás lo conocía. Pero Satanás no puede hacer nada. Dios no lo conocía. ¿De quién proviene todo? Yo sé que es más cosas, es que el diablo, mandó, cochino diablo, maldito, desgraciado, perverso. Es más fácil que un buen espectáculo. Y hay muchos problemas que para mí serán más fáciles que fuera el diablo, porque lo he hecho fuera así. Y no es para error. Para mí sería más fácil que atender los problemas familiares. ¿Por qué? Porque los problemas familiares tienen que ver con la falta de santidad, con la falta de justificar la carne, con la falta de fe y la falta de entendimiento. Y eso es más complicado que echar para allá. Yo conmigo, caray. Yo conmigo, ¿O no? ¿Me acostumbraba a una mentira? Es más fácil para mí tener una cajita aquí que tener una monedita de oro que le va a salir el camino. Eso pasó hace 500 años. Eso pasó hace 500 años. En Roma, para que tú sacaras una moneda del purgatorio, tenías que meter una moneda de oro en una caja. Y cuando chocan las monedas de oro, y con el ruido ¿del qué? ¿Del qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Salía el alma del purgatorio. Imagínate qué tontería. Toda la gente lo creía. Y dando su dinero. Pero no es muy diferente. Ahora, tú y yo tenemos una promesa. ¿Quién más tiene Biblia que me ayude a leer? ¿Alguien más? No, ¿quién más que no haya leído? Ya miré Juan 19. ¿Quién más? ¿Alguien que traiga Biblia? Martín, Juan 14:6. Juan 19, fuerte Juan 19, esta es nuestra promesa. Y Juan 14:6. Entendemos que los que están junto al camino no entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dan la llave al enemigo, al malo, para que robe lo que Dios quiere. Juan 10:9. Amén. Jesús lo resume. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará que ya estamos juntos al camino, hemos sido trasladados. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Antes de Cristo, antes de que nuestros ojos fueran abiertos, estábamos junto al camino. Digo conmigo, ya no más. Digo conmigo, ahora estoy en el camino. No por mi cara, tampoco que Cristo hizo. ¿Estás acá? Segunda. ¿Esto no es el tiempo, va? Déjame ver a qué hora son, para ver si continuamos o... ¿Le seguimos? ¿Seguros? ¿No me van a hacer caras? No. Ah, bueno. Bueno, échenle, va. Apenas llevamos 34 minutos. Segunda ejemplo, regresemos a Mateo 13.
13:20. Mateo 13:20, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Di conmigo, aquí sí la recibió. Los que estaban junto al camino nunca la recibieron. ¿Por qué? Porque nunca la entendieron. Di conmigo, por eso el entendimiento tiene que ser transformado. Pon tus dedos acá. Di por eso mi mente está siendo transformada. Amén. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y en esta situación se encuentran muchos cristianos. Cuando vinieron a Cristo estaban con mucho gozo, pero pasó el tiempo y el gozo se acabó a causa de la aflicción y persecución. Di conmigo, los tratos personales. Aquí se refiere específicamente a situaciones que salen de nuestro control, que Dios permite para forjar nuestro carácter, pero en algunos les roba el gozo, se desilusionan porque piensan que Dios los ha olvidado. ¿Cuántas oraciones hay que Dios no te ha contestado? ¿Alguien tiene alguna oración que Dios no le ha contestado? ¿O solamente yo? Quítenme el nombre. Yo tengo cientos de oraciones que Dios no me ha contestado. Opción A, ¿será que Dios no me escucha? Opción B, ¿será que no es el tiempo? Opción C, ¿será que no es el tiempo ni es tu propósito? Toda oración que tú levantes a Dios, la Biblia dice que Él te escucha, pero jamás dice que va a responder a todos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo han presentado, nos lo han vendido como el genio de la lámpara. ¿Se acuerdan la historia de Aladino? Aladino tenía una lámpara de aceite que se encontró, ¿verdad? Le frotó y ¿qué salió? Y le concedía. Y a veces creemos que Dios es el genio de la lámpara. Dios no está para concederle deseos a nadie. Él tiene un plan trazado. Él tiene un propósito hecho. Él no va improvisando. Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Estás acá? Pero las personas que están en el pedregal, esta palabra del pedregal nos revela la esperanza. Di conmigo, nos revela la esperanza. Así como la palabra que está junto al camino nos revela el amor, porque en su amor nos trajo al camino, ahora la palabra del pedregal nos revela su esperanza. Porque aunque estemos en aflicción, aunque estemos en persecución, hay una esperanza de gloria que no siempre será igual. Ahora, los que pierden el gozo se acaba porque las personas olvidan algunas cosas. Di conmigo, olvidan algunas cosas. Yo voy a pedir nuevamente, levánteme la mano, ¿quién me ayuda a leer? Y así vamos a ir más rápido. ¿Quién me ayuda a leer? Necesito ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa. 6. 1, 2, levántame la mano. 3, levántame la mano, pero déjenme de arriba. 4, 5, falta 1. Y hermana, Alicia, va. Héctor, Mateo 28:20. Silvia, Salmo 9, no se lo voy a leer yo. Romanos 8:18. Monse, 2 de Corintios 3:17. ¿Quién más me levantó la mano? Alicia, Salmo 44, 6 y 7. Carmen, Salmo 12:7. Repito, conforme yo les vaya diciendo, Mateo 28:20. Héctor, yo voy a leer el Salmo 91, 1 al 16. Romanos 8:18, ¿a quién le dije?
Segunda de Corintios 3:17, Salmos 44, 6 y 7 y Salmos, Carmen, 12, 7. Permítanme un segundo para yo ir al Salmo 91. Listo. La palabra del pedregal, y leo Mateo 13, dice: pero el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces tenemos que ver por qué se perdió el gozo. Esa es la raíz de estar en pedregal. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué significa no tiene raíz? Nunca estudió la Biblia. ¿Nunca qué? ¿Qué es lo que va a hacer que seamos árboles? Vamos a dar ejemplo, que tenga muchas raíces. Di conmigo, el conocimiento de la palabra. Solamente, por eso yo les insisto mucho que vengan a la escuela de formación bíblica. La escuela de formación bíblica, estamos hablando ya de la divinidad de Cristo. Yo no quiero que pase el tiempo y me digan, es que nunca enseñaron de que Cristo es Dios. Sí, sí enseñamos, pero tú nunca viniste. ¿Estás acá? Una persona me dice, pastor, es que yo voy a un lugar donde enseñe la palabra. Yo aquí enseño la palabra. Sí, pero yo quiero más. A ver, hermano, ¿no viene el miércoles? ¿No viene un domingo sí, 3 no? ¿No viene al estudio de formación bíblica? ¿No viene a las reuniones de casas de paz? ¿Cuándo quiere que yo le enseñe la palabra? No, pues cuando yo tenga tiempo le hablo. ¿O verá? Voy a estar esperando que me hable a la hora que se le pegue su regalada gana. ¿Están acá? Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos escudriñar para echar raíces. Bueno, ¿por qué se acaba el gozo? ¿Por qué la gente vive en pedregal y pierde el gozo? Y no echa raíces. Porque olvidan, di conmigo, olvidan. Olvidan que el Señor está con nosotros. Mateo 28:20, por favor. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? ¿Hasta cuándo? Escúchame, yo escuché, a mí me enseñaron que cuando venga la segunda venida de Cristo, conjuntamente con el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se va a ir. ¿Alguien sabía eso? Pues no es así. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo aquí? Y cuando se dé el arrebatamiento, ¿será el fin del mundo? No va a pasar 10 años. Entonces, ¿hasta cuándo estará el Espíritu Santo en la tierra? Él nunca se va a apartar de nosotros. Esto tiene un pro y una contra. El pro es que nunca nos dejará solos. La contra es que nunca nos dejará solos. ¿Qué significa eso? ¿Pensarías todo lo que piensas o pensamos todo lo que pensamos? ¿Veríamos todo lo que vemos si estuviera Jesús a nuestro lado? ¿No? ¿O sí? ¿Sí nos expliqué con la pregunta o no? Todo lo que hacemos, vamos en concreto con todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo haríamos si supiéramos convincentemente que Jesús está a nuestro lado. Esa es la contra. Tú y yo tenemos que comprender que el Señor nunca nos va a dejar. Tenemos que comprender que nunca nos va a abandonar. Tenemos que comprender que Él siempre está a nuestro lado. Que cuando alguien dice es que el Señor no me escucha, es que el Señor me abandonó, es trauma personal. ¿Es qué? Trauma personal. Y egolatría. Nada más. Narcisismo. No es otra cosa. Porque hay una promesa. El Señor nunca nos va a dejar. Jamás nos va a abandonar. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Los que pierden el gozo olvidan que el Señor siempre estará con nosotros. Los que pierden el gozo olvidan que el Señor es nuestro protector. ¿Quién es tu protector? Salmo 91 dice del 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y glorificaré y saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Oye, con este salmo, que se nos vengan 10 ejércitos, ¿o no? Y nosotros andamos peleándonos que si hay un espiritillo, pues sácalo, échalo fuera. Nada te va a tocar. Y si algo sucede es que Dios tiene un plan en tu vida. Jamás es que Dios te abandonó, jamás es que Dios te dejó. Dios quiere forjar tu carácter. Dios quiere mostrarse a ti. Dios quiere enseñarte que Él es poderoso. ¿Vas acá? Así es Dios, de bueno. Romanos 8:18. Permítanme. Están en pedregal porque olvidan que la aflicción es temporal. ¿La aflicción es qué? Temporal. Pero la recompensa es eterna. La aflicción es momentánea, pero la recompensa es por la eternidad. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es más grande, la aflicción o la gloria? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Señor trae a tu corazón, ¿sí? Segunda de Corintios 3:17, en la pantalla, por favor. Cuando el Señor viene sobre de ti, cuando el Espíritu Santo viene, rompe con cadenas. Cadenas de tristeza, cadenas de amargura, cadenas de depresión, cadenas de aflicción, cadenas del diablo. Se rompen. Porque donde está Dios, ahí hay qué. Ahí hay qué. ¿Quién está contigo? Dios. ¿Quién está en tu corazón? Dios. ¿Puedes estar en esclavitud? No. A menos que tú le des la llave. Pero si Cristo está contigo, eres libre. Si Cristo está contigo, eres libre. Si Cristo está contigo, ¿eres qué? Libre. No lo olvides para que el gozo no se vaya. Nunca, los que están en pedregales olvidan que el Señor nunca nos dejará avergonzados. Di conmigo, el Señor nunca me dejará avergonzado. Salmo 44, 6 y 7. Amén. 6 y 7. 6. Porque no confiaré en qué. Ni en mi espada. ¿Qué significa? No confiaremos en nuestras fuerzas. ¿No confiaremos en qué? En lo que podemos hacer. 7. Pues tú nos has ¿qué? Escúchame, no dice que no habrá enemigo. ¿O dice que no habrá enemigo? No. Él te guarda de tus enemigos. Él me guarda de mis enemigos. ¿Qué es guardar?
que los enemigos te andan buscando y no te encuentran porque tú estás guardado en Cristo. Hola. ¿Y has avergonzado a quién? ¿A quién va a avergonzar el Señor? ¿Quién tiene la victoria? ¿A quién Dios va a dejar avergonzado? ¿Estás acá? ¿Amén o no? Amén. Regresemos a Marcos muy rápido. Marcos capítulo 13, que es el verso central. Mateo 13. Para ver el tercer ejemplo de la parábola del sembrador. Versículo 22. ¿Estás ahí? Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero aquí ya no son los problemas ni las aflicciones, aquí ya no es el malo, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí ya son dos enemigos gigantescos, el afán y las riquezas. Yo te pregunto, ¿Dios está enojado con que prosperes? No. ¿Dios quiere que prosperes? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, sí, totalmente. Dios quiere que prosperes y que seas bendecido, pero Dios no quiere que ahí esté tu corazón. ¿Estás acá? ¿En qué momento vamos a ser totalmente prosperados? Cuando comprendamos que de Él viene la bendición y que la bendición no es la prioridad, sino Dios es. ¿Quiénes son los que están en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y se hace infructuosa? Número 1, quienes olvidan quién es el proveedor. ¿De dónde proviene tu provisión? Vaya la redundancia. ¿De tu trabajo? ¿De lo que haces? ¿De lo que vendes? ¿De lo que puedes hacer? De Dios. ¿Cuántos tienen un negocio que vendan? Vaya, pues los negocios se venden, ¿verdad? Pero ¿quién le dice a la gente que te compre? Dios. ¿Quién le dice a la gente que te pague? Dios. ¿Quién promueve tu negocio? Dios. ¿Quién es el director general de tu negocio? Dios. Entonces, ¿por qué no diezmas? Todo iba muy bonito, ¿va? Todo iba muy padre, todo iba genial. Pastor, tenía que salir con eso. Así es. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Olvidan. Los que están en espinos, ¿quién es su proveedor? 2. Los que están en los afanes del siglo y en los engaños de las riquezas, olvidan los pactos. Di conmigo, olvidan los pactos. Hoy mucha gente dice que los pactos no son bíblicos. Y lo dicen así. Y yo te pregunto a ti, alguien que tenga una pizquita de conocimiento de la palabra, ¿Dios es un Dios de pactos o no? Sí. El que no crea que Dios es un Dios de pactos, lo reto. Salga un día lluvioso y voltea al cielo. Y por lo regular va a aparecer ¿qué? ¿Y el arcoíris qué significa? Un pacto de 7 colores. Que Dios dijo que no volvería a destruir la tierra. ¿Dios es Dios de pactos o no? Sí. Pero bueno, es que quieren, como hay mucha gente que la Biblia ya no les es suficiente, quieren sacar cada cosa y no se meten en la palabra de Dios. Olvidan quién es el proveedor. 2, olvidan los pactos. ¿Cuáles son los pactos que Cristo ha hecho? Nosotros pactamos con Dios, pero Cristo pactó con Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Cristo pactó con Dios por nosotros? 1, justificación. 2, santificación. 3, sanidad divina. 4, salud divina. 5, paz y reposo. 6, vida resucitada. 7, gloria de Dios. Son los 7 pactos del Calvario. Alguien que vive en espinas es que no conoce, olvida los pactos del Calvario. Lo que te acabo de decir: justificación, santificación, sanidad divina, salud divina, paz y reposo, vida resucitada y gloria de Dios. 3, los que viven en las espinas olvidan la palabra. ¿Olvidan qué? Prefieren ir a la sabiduría del mundo para que los dirija en lugar de ir a la palabra. Yo te digo algo: si tú lees la Biblia no necesitas nada más.
Si tú te metes en la palabra, no necesitas nada más. Hoy, como están las circunstancias, la gente quiere ir a buscar las tendencias de moda, el humanismo, que ahorita lo vamos a tratar, la psicología para sacar adelante los negocios. No es así, amados. Nosotros no necesitamos psicología, no necesitamos mercadotecnia, necesitamos ¿qué? Hace unos meses alguien me dijo, una persona que vino, que tiene un programa de radio, y me quería ofrecer una hora, tiene una estación de radio, perdón, me quería ofrecer un programa de radio, una hora, 2 veces por semana, un precio muy accesible. Y cuando ya estábamos a punto de firmar el contrato, yo estaba emocionado, muy emocionado, porque dije, wow, vamos a predicar en la radio. Incluso a algunos les dije, era 1,000 pesos la hora de radio, eso es baratísimo. O sea que 1,000 pesos es una cantidad, pero comparado con el programa de radio normal, el más barato que pudimos conseguir en otro tiempo, nos lo daban en 9,000 pesos la hora de programa de radio. Y 1,000 pesos era muy barato. Y iban a ser 2 horas a la semana. Estaba muy contento. Y cuando estaba hablando con el gerente de la estación de radio, ya había hablado yo con el dueño de la estación de radio, él había acordado dármela a ese precio porque íbamos a predicar la palabra. Y cuando hablé con el gerente, yo le llevé los demos, es decir, los pilotos del programa de radio. O sea, bajé de la computadora predicaciones y le di 2, la verdad. Porque era lo que íbamos a hacer. Las predicaciones que del domingo la íbamos a proyectar en el programa de radio. Las del domingo y las del miércoles. Y cuando le escuchó quedó fascinado. Y me dice, licenciado, va a hacer un impacto en la ciudad. Dice, porque lo que usted está diciendo nadie lo dice. Dice, si usted me permite, con lo que usted enseñe, y yo le pongo toda la mercadotecnia que sé, y usted me deja ser su representante, con eso me doy, con eso me va a dar a ganar usted mucho dinero. Me quedé frío con lo que me dijo, no firmé el contrato. Le dije, pastor, ¿por qué le cogí esa oportunidad? Porque la iglesia no necesita mercadotecnia. La iglesia no necesita de métodos humanos. La iglesia necesita doblar sus rodillas y buscar al Señor. Yo estaba orando por muchos años, Señor, abre la radio. Señor, abre la televisión, que yo sé que en un momento va a abrir tanto la radio y va a abrir la televisión. Abre, Señor, esos medios de comunicación, Padre, para que te conozcan y la palabra de Dios sea promovida y la iglesia crezca. Y el Espíritu Santo me cambió el concepto y me dijo, oh, la iglesia, vida de uno, y mi iglesia en general, no necesita radio y no necesita televisión, necesita ser llena del Espíritu Santo. Y en lugar de estar buscando métodos humanos, mejor doblemos nuestras rodillas y busquemos al Señor. ¿Estás acá? Olvidan quién es el proveedor, los pactos, la palabra. Olvidan cuál es su posición en Cristo. Olvidan la identidad en Cristo. Olvidan el propósito de Cristo y olvidan la comunión con Dios. Nuevamente, los que están entre espinos olvidan o desconocen quién es su proveedor, los pactos, la palabra, su posición en Cristo. Di conmigo, mi posición en Cristo es que soy más que vencedor. Olvidan su identidad con Cristo. Di conmigo, mi identidad en Cristo es que soy hijo de Dios. Y una vez que soy hijo de Dios, siempre seré hijo de Dios. Di conmigo, mi propósito en Cristo está bien definido desde antes de la creación, porque Dios lo diseñó. Escúchame, 7, olvida la comunión con Dios. Di conmigo, mi comunión con Dios depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hay una guerra entre el afán y el engaño. Versículo 2 al 7. Mateo 13.
No noté la cita, nada más puse los versículos. Me emocioné tanto que no noté el libro. Hay una guerra entre el afán y el engaño. Ahora, hay un engaño que se ha levantado para, dice la Biblia, para si fuere posible, engañar a los escogidos. La cita se la doy la próxima semana porque no la anoté. Nada más puse versículos 1 al 7. ¿Cuáles son los engaños? Mateo 13 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, di conmigo el engaño. Ya lo que te hablé fue acerca del afán. Olvidan quién es el proveedor, olvidan los pactos, olvidan la palabra, olvidan la posición, identidad y propósito en Cristo y olvidan la comunión. Eso hace que es el afán. Ahora, ¿qué hace el engaño? Di conmigo el engaño. ¿Qué tipos de engaños hay? Di conmigo herejías. ¿Qué es una herejía? Es una creencia contra la Biblia. ¿Es una creencia contra qué? Tú y yo tenemos que hacer caso a qué. No de herejías. 2, mentiras. Las mentiras son manifestaciones contrarias a la Biblia. El engaño se produce por herejías, es decir, creencias contra la Biblia. Las mentiras son manifestaciones contra la Biblia. 3, falsas enseñanzas. Estos son doctrina de demonios. Cuando tú escuches que alguien te diga no puedes comer esto, no puedes comer aquello, la Biblia dice que de todo podemos comer. Por dar un ejemplo, ¿no? Porque los cristianos no tomamos, no fumamos, pero ¿a cómo? Comemos, ¿no? 4, cuarto engaño, judaizar la iglesia. ¿Qué es judaizar la iglesia? Regresar a la ley. ¿Qué es regresar a la ley? Que un día yo te diga, hermanos, vamos a celebrar las fiestas judías, las fiestas de la Pascua, las fiestas de las trompetas, las fiestas de Pentecostés y la de los tabernáculos. Esto es regresar a la ley. Y el que regresa a la ley, ¿qué pasa? De la gracia. ¿De la gracia qué? Un día que yo ponga aquí una bandera de Israel, ahora obviamente bendecimos al Estado de Israel, porque dice la Biblia, orar por Israel, ¿verdad? Ellos son el pueblo de Dios, tú y yo somos los hijos de Dios, pero ellos son el pueblo de Dios, los amigos del Señor. Tenemos que orar por Israel. Por ejemplo, yo te pongo una banderita aquí, de repente ya traigo aquí mi mantoncito y mi, ¿cómo se llama? Y la cosita aquí que va aquí arriba y ya me dejo caer mis caireles aquí y ya empiezo. Eso es regresar a la ley. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, descendientes de Abraham por la fe. ¿Estás acá? Hay una sola ocasión en que Jesús hizo una referencia, Pablo, respecto al judío espiritual, pero se refiere al corazón. Eso no significa que seamos judíos, porque la Biblia es muy clara que no podemos celebrar ninguna fiesta. O que yo te diga un día, bueno hermanos, vamos a guardar el día del Señor, que es el sábado. ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? El sábado sí es el día del Señor. Escúchenme. El sábado, guardar el sábado sí es bíblico. Pero es bíblico y es el día del Señor para los judíos. ¿No para quién? Y para nosotros no tenemos un día santo todos los días. Jesús dijo, todos los días son santos como yo soy santo. Amén. Segundo engaño, humanismo. El hombre es el centro del universo. Hoy las predicaciones se centran en el hombre. Dios hizo todo a causa del hombre, ¿no, hermano? Dios hizo todo a causa de Cristo. Dios hizo todo para el hombre. No es cierto. Dios hizo todo para Cristo. Dios es un Dios teocentrista, es decir, cristocéntrico, pues. Cristo el centro de todo, no el hombre el centro de todo. Si no, estaríamos como en la Edad Media, que decían que el planeta era ¿qué? El centro del universo. ¿Se acuerdan? Y que el sol giraba alrededor de la Tierra porque la Tierra era el centro del universo. ¿Y es verdad? Y hoy estamos iguales, creemos que el hombre es el centro del universo. No es así. Cristo es el centro del universo. Y nada más. ¿Están acá? Ocultismo. Sexto engaño, el ocultismo, que es decir, la hechicería. Tú y yo como cristianos ya no podemos participar en ninguna clase de hechicería, de magia, horóscopos, lectura de manos, de café, de pie, de atleta. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió.
El cristiano ya no participa de eso. El ignorante sí, porque no conoce a su Dios. El ignorante sí, porque no sabe quién es Dios. El que tiene la mente renovada ya no va tras los brujos, tras los chamanes, tras los hechiceros. Un cristiano busca al Señor. Si alguien te dice, oiga hermano, que mire, es nada, la Biblia dice que eso es abominación delante del Señor. Pastor, ni los horóscopos, no, hermano. Pero es que en las revistas al final ahí sale que el Géminis, que el Acuario, y que todas esas cosas, ay Señor Jesús, ¿de quién dependes tú? ¿De lo que digan las estrellas o de Cristo? ¿De quién dependes tú? ¿De los mapas astrales? ¿De ignorar? ¿O de Cristo? Pastor, es que en mis vidas pasadas, no hay ninguna vida pasada, no existe la reencarnación, una fumada oriental, así de plano. Y si no, que me lo comprueben que sí existe. Nada más. Pastor, es que hay tanta cosa que la Biblia no dice. Todo lo que la Biblia no diga proviene del infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice todo. Todo. Lo que pasa es que no la leemos. Lo que pasa es que no nos metemos a escudriñarla. Pero la Biblia te da respuesta a todo. ¿A qué? A todo. Y último, anatemas. El engaño se produce anatemas. ¿Qué es un anatema? Objetos, acciones que provocan la ira del Señor. Objetos, acciones que provocan la ira del Señor. Ese es un anatema. ¿Eso es qué? Es decir, maldición significa. Segunda de Corintios 11. Conste que yo quería terminar hace 40 minutos y ustedes no me dejaron. Segunda de Corintios 11. Ya voy a terminar. 13 y 14. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Dice, porque estos son los falsos apóstoles. ¿Los qué? Muchos dicen que no hay apóstoles hoy en día. También absurdos y tontos, ignorantes. Porque la Biblia dice que hay falsos apóstoles. Nomás por decir este versículo, porque hay muchos más. Pero si hay falsos apóstoles, significa que hay ¿qué? ¿Apóstoles qué? Claro, pero bueno, porque es otra historia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? ¿Cómo qué? Y no es maravilla, porque el mismo ¿qué? ¿El mismo qué? ¿Sí está en la pantalla? Segunda de Corintios, a ver alguien en la pantalla por favor. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. El 14 por favor, antes de que Cristo venga. Ahí está. Y no es maravilla, porque el mismo que, o sea el malo, Lucifer, ese tipo, se disfraza como ¿qué? ¿Alguien pasa a creer que Satanás se va a aparecer con forma de monstruo, patas de qué? De cabra, con cuernos, con un bastón, con una pata de gallo? ¿Ustedes pasan a creer esa tontería? Claro que no. Él siempre se va a disfrazar de ángel de luz, siempre. Y va a querer tergiversar la verdad. Por eso tú y yo tenemos que estar prestos y listos para conocer la Biblia y saber lo que es verdad y saber lo que es mentira. Siempre se disfraza de supuesto cristianismo, pero no hay nada de cristianismo en él. Terminamos, la palabra en buena tierra. Es decir, Mateo 13, terminamos Mateo 13. Dice 23, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Es decir, estas son las características de la novia del Cordero, o una de las características. Oye
entiende y da fruto. Oye. Número 1, oye. Juan 10:27. En la pantalla, por favor. Juan 10:27. Jan. Ponte muy listo, mijo, porque vamos a terminar con los 3 versículos. Juan 10:27. ¿Qué dice? Mis ovejas. La palabra sembrada en una tierra. ¿Y quiénes son los que oyen? ¿Tú oyes? Si tú oyes, significa que eres oveja. Si no oyes, significa que no eres. 2, entienden. Cuando habla de oír, nos revela el amor, porque Él es nuestro pastor. 2, entienden, nos revela la esperanza, porque el velo se cae. Segunda de Corintios 3:14. 3:14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El antiguo pacto es la ley, ahora estamos nosotros en un nuevo pacto que es la. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, refiriéndose a los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? Cuando tú y yo vinimos a Cristo, el velo se cayó. Es decir, descubrimos que éramos hijos de Dios. Descubrimos en el proceso de nuestra nueva naturaleza. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Primera de Corintios 2. Pastor, ¿por qué tanta Biblia? Pues siempre predico con Biblia. Pero es que la Biblia es lo que nos va a transformar. Por eso, amado. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién Dios le revela la Biblia? ¿Por qué? ¿Por tu linda cara? ¿Por mi linda cara? Bueno, eso sí podría ser, ¿verdad? Pero no. Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén y amén. ¿Por qué vamos a entender? Porque tenemos la mente de Cristo. Ya no tienes la mente humana, ya no tienes la mente de este siglo, no tienes la mente de Lucifer, tienes la mente de Cristo. ¿Estás acá? Y último, fruto, es la fe. El fruto es la evidencia de quiénes somos. ¿El fruto es qué? Mateo 12:33. Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce ¿qué? Espiritualmente, ¿quién es el fruto? ¿Y el árbol? Cristo. ¿Cómo al revés? ¿El fruto va a ser Cristo de nosotros? No, el árbol es Cristo. Yo soy la vid y vosotros. ¿Quién es el árbol? ¿Y quién es el fruto? Pero fíjate lo que dice este versículo que llama poderosamente la atención. Mateo 12:33. Y haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto ¿qué? Yo te pregunto, ¿por nuestros frutos estamos dando a conocer correctamente a Cristo?
Porque por el fruto se conoce a Cristo. ¿Estás dando a conocer a Cristo correctamente o incorrectamente? ¿Cuál es el fruto del cristiano? Romanos 6:22. Un minuto y terminamos ahora sí. Romanos 6:22. ¿Lo estamos aprendiendo o no? Sí. ¿Estamos siendo transformados o no? Sí. Entonces no le hagan de emoción. ¿O yo soy el que está nervioso? ¿Yo soy el que tengo hambre? Sí. La verdad sí. Y ya me cansé aparte. Mateo 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Wow. ¿Mas ahora que qué? ¿Cuántos están esclavizados por el pecado? 1. ¿Quién más? 2. ¿Quién más está esclavizado por el pecado? 3. Fíjense lo que dice este versículo. Mas ahora que habéis ¿qué? Entonces, ¿tú estás esclavizado del pecado? ¿Estás qué? Entonces el pecado ya no tiene poder sobre de ti. ¿Oyeron? El cristiano peca porque quiere pecar, no porque necesite. Porque ahora ya tiene un entendimiento y decide pecar con alevosía y ventaja. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Y como fin, ¿cuál es el fruto que vas a reflejar correctamente a Dios? La santidad. ¿La qué? Una hoja adelante, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. El fruto son nuestras obras que reflejamos a Dios. ¿Cuáles son los frutos antes de Cristo? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿alguien aquí está en la carne? Los que están en la carne son los que están esclavos del pecado. ¿Hay algún esclavo del pecado? ¿Hay algún esclavo de la carne? Porque ya Dios nos libertó. Entonces esto es antes de Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para... Cuando estábamos en Cristo, los frutos eran para... Pero ahora en Cristo los frutos son para santificación y para vida eterna. ¿Amén? ¿Quedó claro más o menos? ¿Más o menos? Si no les quedó claro, el día de mañana va a estar arriba de internet esta predicación en YouTube. Ahí la pueden escuchar. O si quieren voy a su casa y se las explico. Claro, con una buena comidita. Que no sean chiles rellenos y papas porque no me gustan. Den más lo que quieran. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, lloro tu Espíritu Santo, trayendo revelación y entendimiento respecto a la palabra. Señor, conforme a la parábola del sembrador, la palabra que tú nos trajiste, Señor, el día de hoy, yo te pido que haya una revelación, Señor. Padre, que no seamos gente que está junto al camino, sino que estemos en el camino. Padre, que superemos la etapa de estar en pedregales, la etapa que acaba el gozo. Señor, que superemos el tiempo de estar en espinos, que pasemos, Señor, por el afán del mundo y por las preocupaciones y el engaño del dinero. Padre, que superemos todo engaño del diablo para poder vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Señor, que podamos vivir en buena tierra, que seamos gente que oye, gente que entiende, gente que da fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén, amén.